Ok. Bien, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Les decía que vamos a trabajar un problema un poquito diferente a los demás. Los problemas anteriores involucraban densidades de corriente filamental en los dos casos. Este problema del libro de texto involucra una densidad de corriente filamental y una superficial. Veamos en qué consiste. Dice, hay una hoja de corriente plana e infinita. Coincide con el plano XY. La densidad de corriente superficial en esa hoja es K' en la dirección de Y, donde K' es una constante. Un alambre muy largo que conduce a una corriente I es paralelo al eje Y e intersecta al eje Z positivo a una distancia D del origen. Le piden encontrar la fuerza por unidad de longitud sobre el alambre. Bien. Entonces, hay dos detalles aquí interesantes en el problema. Todavía no los hemos analizado, por eso elegí el problema para hoy. Y uno es la distribución de corriente superficial. El otro es que no me piden que haya la fuerza. Me piden encontrar la fuerza por unidad de longitud. ¿Cuál es la diferencia? Bien, si yo quisiera encontrar la fuerza entre el plano y el cable de corriente, la fuerza me va a dar infinito. ¿Ya? Hay situaciones similares en el mundo real donde tal vez los cables no son infinitos, pero son líneas que llevan cables por varios kilómetros. Entonces, si usted va a hacer un análisis de, por ejemplo, una línea de transmisión que suponga que durante 4 kilómetros la puede modelar como una línea recta. Y usted necesita hacer un cálculo a 4 metros de distancia. Si compara 4 metros con 4 kilómetros, decir que la línea es aproximadamente infinita, le va a arrojar valores tal vez no exactos, pero valores adecuados para realizar el cálculo. ¿Queda claro? Ahora bien, como en el mundo real no existen líneas infinitas, pero puede utilizar estos modelos para aproximar y hacer el cálculo más sencillo. Igual puede ser que le resulte interesante no hacer el cálculo de la fuerza en una línea infinita, sino que una fuerza por unidad de longitud, como lo vamos a ver aquí. Necesito dibujar ese plano. Bien, este va a representar al eje X. Este sería mi eje X. Necesito otra línea para representar al eje Y. ¿Qué dirección tiene la densidad de corriente superficial? Y unitario. En Y unitario. En Y unitario, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la densidad de corriente superficial iría así. Este sería K'.
Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahora dice que en la dirección paralela al eje Y, que es esta de aquí, hay un alambre muy largo que conduce una corriente I e intersecta al eje Z positivo a una distancia D del origen. Eso significaría que está más arriba del eje Y, una distancia D. Creo que ahí es paralelo. Bien. Entonces, este sería el cable de corriente. Lo voy a pintar de otro color. Ahí está. Entonces, este cable de corriente transporta una corriente I, ¿verdad? En realidad es infinito, o sea que seguiría. El eje Z. Ya, este de aquí. La distancia del alambre al eje Z es D, ¿verdad? Ahí. Sí. Este punto, en otras palabras, donde el alambre toca al eje Z, sería 0 en X, sería 0 en Y, y D en Z. Así. En otras palabras, es eso lo que me dice. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Continuemos entonces. Esa distancia se asume. Ahí está dado. Ahí está dado, léalo. Ah, sí, ya lo había visto. Sí, ya. Es que lo está leyendo. Bueno. Entonces, toda esta lámina lleva una densidad de corriente K'. Entonces, voy a tomar una pequeña superficie. Este sería un diferencial de superficie cuando la coordenada Z es constante, ¿verdad? El vector R iría desde la causa hasta el efecto. Bueno, lo voy a poner así. Y lo tiro acá, es como un punto muy especial. Voy a tirar así para que se vea más general. Y este es mi vector R. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Y dice, yo estoy acostumbrado a ver una ecuación, dice, para calcular la fuerza entre dos circuitos. Pero ahora hay que analizar esa ecuación, ya sea la 13.1 del libro de texto o la 13.6, cualquiera de las dos. Y una vez que usted las analiza, tiene que inferir qué pasaría de tener filamentos a tener un filamento y una superficie. ¿Son circuitos completos estos, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque la línea es infinita, la modelo como circuito completo y la lámina también. Entonces es más fácil utilizar la ecuación 13.6. Así que tendría que la fuerza que hace C' sobre C es igual a negativo mu sub 0 y prima, esto dividido entre 4pi. Entonces lo que cambia es que antes eran dos integrales de trayectoria, ahora es una de trayectoria y una de superficie. Entonces, integral de trayectoria para el circuito C.
Y para el primado, que es este de aquí, este es C', este otro es C, pues sería integral de superficie. Bueno, yo no sé si ustedes tienen claro lo siguiente. En el capítulo 12 se presenta que tener I por D de línea es lo mismo que tener, o es equivalente a tener K, densidad de corriente superficial, por el diferencial de superficie. Y es lo mismo que tener J, que J es la densidad de corriente volumétrica, multiplicado por el diferencial de volumen. Disculpen un momentito, que es algo del trabajo. Disculpen un momentito. Hola, discúlpenme el retraso. Vamos a continuar. ¿O ya lo resolvieron ustedes solos? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Hola? Sí. Okay. Sí, sí. ¿Todos tienen claro esa ecuación que escribí acá abajo? ¿Todos la tienen claro o no? ¿Jóvenes? Sí. 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 Aparece ahí en los videos, ¿verdad? Bien. Entonces, antes la versión que se usaba era esta. I', diferencial de línea prima. Ahora vamos a sustituirla por esta otra, K', diferencial de área prima. Entonces, eso significa que lo que corresponde al I', de línea prima, debería de sustituirse por esto de aquí. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Borramos aquí este I', debería estar dentro de la integral. Entonces tengo aquí el diferencial de línea para el circuito C. Y sería producto interno. Aquí iría K', diferencial de superficie. Como voy a usar el vector R, entonces divido entre R a la 3.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Jóvenes? Sí. Lo siento. Ya se mira otra vez. Sí, ya. Ahorita. Sí, ya. Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a encontrar entonces el vector R y la magnitud, así como los diferenciales de línea. Como usted recuerda, el vector R es el vector R pequeño menos R primado. Esto significa que el vector R va desde la causa hasta el efecto. A ver, el vector R pequeño iría desde aquí, desde el origen, hasta acá, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para movernos desde aquí y llegar hasta acá? ¿En qué dirección había que moverse? En Z. En Z, muy bien. En Z, una distancia D, ¿verdad? Ok. Y luego habría que moverse en la dirección. Vea que esto dice que es paralelo al eje Y. Habría que moverse en la dirección de Y. Correcto. Ese es el vector R pequeño, ¿verdad? Ahora el vector R', que va desde el origen hasta la fuente. Vea que en este caso hay que moverse sobre el plano XY nada más, ¿verdad? Entonces restamos el otro vector, que es en la dirección de X, para distinguirlo, un X'. Y en la dirección de Y, un Y'. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿qué me queda entonces? Sí. Me queda que ese vector R es igual a lo siguiente. Sería en X, X'. Sería en Y, sería Y menos Y'. Y sería, perdón, en la dirección de Z, sería en D, ¿verdad? Tenemos menos en X, X', en Y menos Y', está bien, y en ZD. Listo. Voy a ponerle ahí el carácter vectorial a esto. Ahí está. ¿Cuánto es la magnitud de R? Pues es igual a, serían las componentes al cuadrado. Y luego le sacamos la raíz a eso. X' cuadrado. Más esto cuadrado. Más este otro cuadrado también. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Una consulta pequeña. Sí. ¿Por qué
¿por qué no solo tomamos, por decirlo así, la dirección del vector R? Que no quede en Z y en Y, sino que solo en Z. Yo me acuerdo que lo vi en el curso anterior, pero solo pregunto para tenerlo claro. Otra vez no le entendí la pregunta. ¿Por qué el vector R normal, Ajá. lo tenemos en Z, Z en dirección, o sea, D en dirección de Z más Y en dirección de Y, no solo, ¿cómo le digo? O sea, ¿por qué no solo lo ponemos directamente al origen, pues? Ah, no, es distinto. ¿Quién Sí, es el cierto. circuito que pinté en color dorado? Cierto, ahorita lo vi. Sí, Tiene que moverse en todo esto, mire, todo tiene que moverse aquí. Es cierto. Ahorita lo vi. Gracias. Okay. Bueno. Bien, entonces el diferencial de línea para el circuito este que pinté, pues en realidad no sé si es amarillo, dorado o qué color, ¿no? Digamos que lo pinté en amarillo. Iría en la dirección de Y, un D de Y. ¿Qué color lo ven ustedes? Este amarillo, ¿lo ven? Lo ven tirando a dorado ya más bien. Amarillo se mira. Amarillo, ¿no? Tira un poquito dorado también. Tira un poquito, ¿verdad? También. Bueno, el diferencial de área prima, lo que cambia aquí es la coordenada Y, y acá lo que cambia es X. Entonces sería D de X, D de Y. Primada las dos coordenadas, D de X prima y D de Y prima. Bien. Ahora vamos a sustituir ahí. La integral de línea va desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Solo que hay un detalle. En este problema no me pidieron fuerza, me pidieron fuerza por unidad de longitud. ¿Eso qué significa? Significa que la integral en el circuito C no la voy a hacer. Esta última no la voy a realizar. Voy a realizar la de superficie por el plano. Pero la última integral no la voy a realizar para que me quede fuerza por unidad de longitud. Ya al final les voy a explicar cómo. Bueno, como el plano es infinito, entonces los límites del plano también son desde menos infinito hasta más infinito. Realizamos el producto interno de los dos, TDS, K, diferencial de superficie, y tengo en uno en Y, DDY. Y en el otro, bueno, en el otro K, vamos a subir un poquito, que no se mira. K es K' en Y, ¿verdad? Como los dos van en Y, al hacer el producto interno, me va a quedar 1. Tendríamos 1, entonces queda K'. Quedan todos los diferenciales, ¿verdad? El D de Y, D de X', D de Y'. Pero este último, ya expliqué que ese último no lo voy a realizar. Luego viene el vector R, que ya lo teníamos definido por acá. ¿Quién era el vector R?
Entonces sería t de x prima t de y prima todo esto dividido entre la magnitud de r a la 3. Y bueno, la última, la d de y, es la que no voy a hacer. Esta no la voy a realizar. Bueno, antes de ponerme a hacer esas integrales, ¿notan alguna función ahí impar que se anule debido a los límites? Me parece que la que está en X unitario y en Y unitario ambas se van a anular. ¿En qué dirección? X unitario y Y unitario, ambas. Ah, excelente, excelente. Las dos se anulan. Excelente, ya está aprendiendo. Este es 0. Función impar. Ser un poco menor el tamaño de la letra. Y la otra también. También es 0 por ser función impar. Solo que una es con respecto a x y la otra es con respecto a y. ¿Verdad? Como puedo cambiar el orden a mi conveniencia, puede ser que la primera, la que va en x, la quiera integrar con respecto a x primero. Y que la otra la quiera integrar con respecto a y' primero. Entonces las dos desaparecen. Ya solo me queda la componente en z. ¿Cómo quedaría esa integral? Bien. Puedo notar, y creo que ustedes también lo notan claramente, que esto es constante aquí. Como esto es constante, la constante sale del integral, ¿verdad? Entonces, si integro con respecto a x prima, si integro con respecto a x prima, este y menos y prima al cuadrado y el t cuadrado harían el papel de una constante. Una constante, por ejemplo, un b cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a integrar con respecto a x prima. No sé si recuerdan que el resultado de esa integral pues quedaría, la constante se sacó, ¿verdad? La constante se sacó en la dirección de ZD, sacó. Solo el resultado de la integral es 2 sobre b cuadrado. No sé si recuerdan eso. 2 sobre b cuadrado. Donde el b cuadrado es esto de aquí. Ah, ya no tengo espacio. Pensé que tenía un poquito de espacio. Voy a correr más acá. Entonces,
Jóvenes, ¿se acuerdan de esto o no? La integral de d de x' entre x' cuadrado más una constante cuadrado, todo a la 3 medios, y evaluado con estos límites. Son importantes los límites también. Al final, después de evaluar, me quedaba un 2 sobre b cuadrado. Sí, o no lo recuerdan. Sí. Sí, ok. Entonces tenemos un d de y', el de x ya se hizo, el de x'. Y tenemos el otro, el diferencial de y, pero el último no lo vamos a hacer, ¿no? La última integral no la vamos a realizar. Entonces, lo más adecuado aquí es sacar las constantes. Y voy a... esta integral es una tangente inversa, ¿verdad? La forma, la notan. ¿O no lo notan, jóvenes? Sí, sí, sí. Muy bien. Lo que voy a hacer para ahorrar un poquito de tiempo y no ponerme a hacer todos los cambios de variables es lo siguiente. He abierto matemática. No sé si ustedes... No lo pueden ver ahorita, ¿verdad? Voy a cambiar la pantalla. Voy a compartir el... Alguien me preguntó algo acá. Vamos a ver. Sí, bueno, volvamos a la matemática. ¿Ya se puede ver? Sí. Bueno, tenemos un 2D, ¿verdad? Teníamos un 2D. Teníamos un diferencial de y'. Como no le puedo poner la prima ahí porque va a producir error, le voy a llamar así y y p, para indicar el y'. Entonces, aquí era... en la última clase me preguntaron bastante lo de invertir el orden. Entonces, no lo voy a invertir ahorita, solo voy a dejar que matemáticas se encargue de todo. Esto va de menos infinito. A ver. Menos infinito. Hasta más infinito. Salir una tangente inversa, ¿verdad? Al evaluarse. Usted sabe que la tangente inversa en estos valores de infinito debería tender como a pi medios, creo. Vamos a ver, grafiquemos la tangente inversa. Vamos a cambiar el idioma. Arco tangente x desde desde 0 hasta infinito. Bueno, voy a poner un número muy grande. Entonces veamos. Vea que para números muy grandes va tendiendo a 1.5708. Esto es pi medio, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, igual aquí va a tender a esa forma. Me lo da así. No es exactamente lo que espero.
quitar. Vamos a ver. Esto me quedaría pi medios menos pi medios. Pi medios menos pi medios, o sea que sería pi. Lick, disculpe, las tres medios no iba ahí. Diga. No. Después de hacer la integral desaparece el 3 medios. Ah, sí, listo. La integral previa, ¿verdad? Sí, listo. Gracias. Bueno. Entonces, voy a volver a lo que estaba trabajando. Y ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Siguen viendo el matemático. Siento. A ver. Ahora sí. Voy a cambiar a otra hojita. Parte 2 sería. No le había puesto el igual aquí. Tenía que ponerle un igual, ¿verdad? No se lo había puesto. Lick, disculpe, y ese K', Dígame. ¿y el K', dónde quedó en la otra ¿El? función? El K'. Falta el K', ¿verdad? Tiene razón. Sí, falta el K', tiene razón. Ajá, sí, no lo copié en este, ¿verdad? Pensé que lo había sacado, gracias. No lo había sacado. Gracias, falta el K'. Este de la densidad de corriente, ¿verdad? Sí, pensé que lo había sacado, pero no. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto evaluado produciría un 2pi. A ver, aquí debe ir el K'. Bien, aquí sale un 2pi. La dirección Z también, que es constante, sale. Bien, aquí ya se integró todo esto. Lo único que falta es la integral con respecto a y. Pero esa integral no la vamos a realizar porque me piden fuerza por unidad de longitud. Miren. Si ustedes ponen acá la fuerza total, le va a dar infinito. Por eso solo le piden fuerza por unidad de longitud. Entonces, voy a borrar esta parte de abajo. ¿Cómo quedaría simplificado esto? Se va el 4pi, ¿verdad? Y queda un 2pi dividiendo, nada más. A ver, se va el pi, queda solo un 2 dividiendo.
1 sub 0 y A', perdón, es diferencial de fuerza por unidad de longitud que quiero. A' sobre 2 en la dirección de Z. Sería esto de aquí. Así. No sé si hay dudas. Buenas. Buenas. Todo bien, Nick. ¿Todo bien? Licenciado, con respecto a la prueba del lunes, ¿solo van a venir ejercicios prácticos o también van a venir preguntas teóricas? ¿Me puede repetir, por favor? Con respecto a la prueba del lunes, que si solo vendrán ejercicios prácticos o también incluirá preguntas de teoría. Ah, sí, mire, buena pregunta. Con respecto a la prueba de lunes, van a ser 4 problemitas. Cada problemita va a costar alrededor de 20 puntos, o sea que son 80 puntos, y 20 puntos en teoría. ¿Ya? ¿Qué temas se les va a evaluar? Bueno, obviamente este que estamos viendo de fuerza magnética va a ser evaluado, ¿verdad? Los otros 3 temas son del capítulo 12. Recuerde que en el capítulo 12 vimos la definición de densidades de corriente y corrientes eléctricas. Vimos lo que es la definición de la resistencia eléctrica. Le subí unos videos de cálculo de resistencia. También hay un ejemplo ahí de disipación de energía. ¿Qué más se puede evaluar? Hay una relación del teorema RC, la relación entre resistencia y capacitancia. Y hay problemas de ecuación de continuidad. Problemas de ecuación de continuidad. Una ecuación que dice que la divergencia de J más la derivada de ρ con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces, de esos temas que le mencioné ahorita como 5, van a aparecer 3. Y el otro tema que a fuerza viene es este, cálculo de fuerza magnética. Esos temas vienen para la prueba. ¿Cuánto va a durar? ¿Las 3 horas va a durar el dictamen? No, solo 2. Solo 2 horas. Y van a tener que subir la evidencia. El que no suba la evidencia es como que no haya hecho nada, ¿verdad? El que no sube evidencia tiene 0 en ese examencito. ¿Sabían, verdad? Bien. Estoy compartiendo nuevamente el matemática. ¿Lo ven? ¿O no se mira? Sí, sí se ve. Sí, sí, se ve. Sí, por si alguno tiene dudas, aquí lo que hago es la derivada de la tangente inversa. Miren, esta es tangente inversa. ¿De qué función? Y menos y' entre d. Estoy derivando esta función y la derivada es esto. Bueno, simplificando un poco, queda así. ¿Ah? Entonces, si usted se acuerda, lo único que cambió es un 2 aquí, ¿verdad? Que tenía un 2 en el que se estaba integrando. Y los signos. Los signos con lo de la derivada interna hay que tener cuidado. Entonces, cuando integra esto, aparece la tangente inversa y al evaluar, por eso lo grafiqué acá.
al evaluar la tangente inversa de un número muy grande, tiende a pi medios. Entonces, por un lado tendría a pi medios y por el otro lado tendría a menos pi medios. Entonces, al final tenía pi medios menos pi medios y eso le daba pi. Quiero analizar otro detallito del problema antes de que se desconecten. Note que las dos corrientes son paralelas. Esta va en Y positivo y K' también. Como son paralelas, la fuerza es de atracción. O sea que el plano va a intentar que esta corriente filamental se acerque. Por eso nos sale que la fuerza por unidad de longitud es negativo Z, su dirección. Porque intenta hacerla que se acerque. Es una fuerza de atracción. No sé si hay dudas. No, bueno, referentes a la prueba hay otras preguntas. Va a dar puntos por procedimiento, tiene que estar correcto el ejercicio. Fíjese que por el momento hemos hablado de que vamos a revisar que las respuestas estén bien. A ver qué plática tenemos al final los profesores este sábado o el domingo. Vamos a tener una plática más previo al examen. Así que ahorita no le puedo decir, ¿verdad? Pero lo que va a contar es su evidencia. Si, aunque usted tenga 100, pero no nos presenta ninguna evidencia, entonces pues la nota obviamente no va a ser 100, va a ser 0, ¿verdad? Usted tiene que subir la evidencia. Entonces la nota nos va a aparecer hasta que usted haya terminado de revisarla, ¿verdad? Correcto, así es. Hasta que nosotros revisemos lo que ustedes subieron, hasta ahí les vamos a poder poner nota. Ingeniero, con respecto al espacio donde se va a subir la evidencia, va a estar habilitada en el campus, o sea, ahí mismo donde damos la prueba. Ahí se va a habilitar. Creo que les vamos a dar de 20 minutos a 30 minutos, por ahí, ¿verdad? Porque puede ser que les lleve un tiempo, pero no debería ser tanto, ¿verdad? Sí. Al final es tomarle fotos a lo que ustedes trabajaron y subirlo. Sí, entonces vuelvo a hacer énfasis. Sin evidencia, la nota sería 0. Bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Dale, gracias. Sí. Jóvenes, una pregunta para ustedes, conceptual, a ver cómo andan, antes de que se vayan. Imagínense que yo le pongo un problema de cálculo de fuerza, así como este que estoy dibujando aquí. Esta es la línea que coincide con el eje Z y lleva una corriente. Y le pongo un circuito que va en el plano XY. Por ejemplo, un circuito así. Pero este circuito está en el plano XY. ¿Cuánto es la fuerza sobre él si ese está en el plano XY y la corriente va en Z? 0. ¿Cuánto? 0. 0, ¿verdad? Porque los dos son circuitos cerrados. Y en aquella formulita para calcular la fuerza en circuitos cerrados, usted hace el producto punto del DDS con el DDS'. Entonces, si son perpendiculares, automáticamente el producto punto da 0. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Y si tuviera otra forma, si fuera un triángulo, pero siempre en el plano XY. Igual 0. Igual 0, ¿verdad? Muy bien. Igual. Entonces, si usted ve que los circuitos son completos, puede utilizar esta formulita. Y si ve que son perpendiculares,
entonces ya sabe que es 0. Y si solo una parte fuera perpendicular, si sona una parte fuera perpendicular y la otra no. Se tendría que usar la fórmula más larga. Pues la parte perpendicular de un solo la hace 0, lo que sea perpendicular. Y se queda con lo que no es perpendicular. ¿Queda claro? Sería como el primer ejercicio. Sería como ese ejercicio, correcto. Uno que hicimos en la clase previa. Bien. Ustedes pueden usar tablas a la hora de resolver esto, ¿verdad? Pueden usar un programa a la hora de hacer las integrales. Lo único es que si lo hacen en un programa o usan tablas, adjunten una fotografía, ¿verdad? De lo que hicieron. ¿Queda claro? Puede ser que una integral, ustedes vieron que hacer la piel les iba a llevar tiempo, entonces la buscan en una tablita, le toman foto de la tablita de integrales y la agregan ahí. O si lo evalúan en matemáticas o en otro programa, le toman foto y lo suben, ¿verdad? Lo hacen en Wolfram Alpha, le toman foto y lo suben. Muy bien. Yo creo que ya no hay consulta, ¿verdad? No sé si quieren que nos reunamos el lunes como a eso de las 3 para aclarar alguna duda. Yo clase no impartiría, solo aclarar dudas, si acaso quieren ustedes. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, dígame. Solo una pequeña pregunta. Anteriormente usted dijo que unas funciones pares cuando se integraban daban 0, pero ¿cómo identificó? No, las impares. Las impares, perdón. Sí. ¿Cómo identificó que eran impares? Básicamente, en el origen la función tiene que valer 0. Y en puntos que no es el origen, el f de x tiene que ser igual a negativo f de menos x. O sea que cuando la evalúa en los números positivos, eso le va a dar un valor, cuando la evalúa en los positivos. Y cuando la evalúa en los negativos, es la misma magnitud, solo cambia de signo. Esa es la forma. O sea que la evaluó primero. Sí, usted tiene que imaginarse que la evalúa, ¿verdad? Por ejemplo, okay. Una función así, mire, sin andar pensando mucho. Una función de esta forma, de un solo, usted dice, es impar esta cosa. ¿Verdad? ¿Por qué es impar? Porque en 0 entre b cuadrado, 0. Pone 1 aquí, 1, y pone 1, y aquí queda b cuadrado. Luego pone menos 1 acá, como este está al cuadrado, lo único que cambia es el signo, al evaluar 1 o menos 1. Tiene que fijarse en eso. Ok, eso es. Muchas gracias, señor. Bueno. Jóvenes, los dejo porque voy a la otra clase. Entonces nos conectamos el lunes a las 3, ¿verdad? Solo voy a aclarar dudas, no voy a hacer problemas. Si usted me pregunta algo, le hago el cálculo, pero si usted me dice, profesor, ¿qué va a hacer? No voy a desarrollar nada, solo voy a responder dudas, ¿verdad? Bueno, feliz fin de semana para todos. Igualmente, Gracias, Rica. Igualmente.